esta hora, amado hermano, abre aquí tu Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 25. Y vamos también al versículo 31 y 32 de este Éxodo 30. Y vamos a ver en la palabra para qué sirvió este olor de Jesús. Acompáñame en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 25 y 31 y 32. Dice, las 3 especias también se encontraban presentes en el santo aceite de la unción. Era utilizado para ungir al sumo sacerdote en la época del templo. Y mira lo que dice la escritura en Éxodo 30. Vamos a leer. Dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis. Miren la encomendación tan grande que Dios daba para hacer el aceite de la santa unción. No era cualquier aceite, y aún él demandaba que todo aquel que quisiera hacer algo parecido tenía que parecer. Mira qué era lo que componía este aceite. Dice que llevaba mirra, aloe y casia. Y ahora vamos a ver para qué sirvió. Si nosotros, de acuerdo a la tradición judía, nosotros podemos ver que el aroma se relaciona con el carácter. El aroma se relaciona con el carácter. Entonces, ¿por qué Jesús de sus vestiduras exhalaba la mirra, el aloe y la casia? Porque la mirra habla de los sufrimientos de Jesús, del amor sacrificial que él tuvo hacia la humanidad. En aloe y acacia está la sanidad que hay bajo sus manos. ¿Sabes? La mirra habla de los sufrimientos. Jesús, a pesar de que no merecía padecer todo el sufrimiento que vino a padecer en esta tierra, él lo aceptó, y lo aceptó por el inmenso amor que sintió por ti y por mí. Pero sabe, muchas veces nosotros nos cuesta sentir sacrificial, nos cuesta poder amar de la manera que Dios amó, que Él tanto amó a la humanidad, que no lo manifestó por simples palabras, sino que lo hizo manifiesto a través de sus hechos. Y asimismo entregó a su Hijo, su unigénito, para que Él viniera a sufrir, a pagar por un precio por pecadores. Sabes, muchas veces tú y yo, cuando vemos a alguien que tiene actitudes inadecuadas, cuando tiene actos inadecuados o formas que a ti y a mí no nos parece, ese amor sacrificial precisamente no es el que brota de nuestros corazones. Por eso nosotros tenemos que recordar la mirra que desprendía las vestiduras del Señor Jesucristo, porque Él sí emanaba de ese amor sacrificial. Por eso amar no es simplemente estar en paz con aquellos que hacen todo como a ti te parece, o como a mí me parece, o como nos agrada, sino inclusive amar a aquellos que nos aborrecen, aquellos que se levantan contra nuestra vida y nos hacen daño. Dice, ahí mostraréis que vosotros sois mis discípulos. Ahí es donde el Señor quiere que tú y yo, como sus discípulos, también exhalemos mirra, que también junto con Él podamos pasar esos sufrimientos en amor al Padre. Pero muchas veces el Señor te lleva a lugares para que seas un instrumento, un canal de bendición en sus manos, y empiezas a quejarte del clima, empiezas a quejarte de las personas, empiezas a quejarte de la cultura, empiezas a quejarte de la comida. ¿Cómo Dios podrá usarte de alguna manera aún mayor? Si el sacrificio que tienes que hacer en el Señor es precisamente ir menguando tú para que crezca Él. Él quiere usarte, Él quiere usar tus manos, quiere usar tus pies, ir al lugar donde Él quiere ir. Por eso es necesario que tú y yo hoy anhelemos que nuestras vestiduras exhalen mirra, como la exhaló las vestiduras del Señor Jesucristo. Dice aloe y acacia, era la sanidad.
habla de que el Señor Jesucristo emanaba esa sanidad, porque por donde Él pasaba no iba pasando destrucción, porque por donde Él pasaba vida, había resurrección, había vidas levantadas. Pero muchas veces por donde tú y yo pasamos, lo que vamos dejando es destrucción, lo que vamos dejando es contienda, lo que vamos dejando es envenenamiento de los corazones. ¿Es realmente aloe y casia lo que está emanando de tus vestiduras? Hoy el Señor nos confronta, te confronta a ti y me confronta a mí, porque muchas veces el olor que nosotros desprendemos de nuestras vestiduras no es precisamente las que el Señor Jesucristo sí desprendía, como lo dice la Escritura: mirra, aloe y casia. Aleluya, gloria sea al Señor. Ahora vamos a preguntarnos, ese olor del Señor Jesús, ¿dónde se esparció? ¿Dónde fue esparcido? Porque no es simplemente decir tengo la unción del Santo de Israel, sino que tiene una utilidad, una función, porque no es para gloria de los hombres, es para beneficio de la humanidad, para que toda alma se arrepienta y se vuelva de su mal camino y se vuelva su rostro al Señor. Muchas veces ni siquiera influimos en los de nuestra casa, ni siquiera en los que tenemos cercanos, porque nuestra vida no emana lo que emanaba la vida del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Sabes? Dice, ¿dónde se esparció? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Es el Yeshua HaMashiach. Significa Jesús Mesías, el ungido. Mientras que los sacerdotes anteriores a él ofrecieron sacrificios y quemaron incienso perpetuamente delante del Señor sobre el altar del incienso, Jesús ofreció el sacrificio de sí mismo como olor fragante a Dios. ¿Sabes? Muchas veces nos afanamos por hacer una cantidad de rituales delante del Señor para agradarle y de pronto también para ser visto de los otros. Pero ¿sabes? Lo que el Señor quiere es que hagas como el mismo Señor Jesucristo hizo. Era el mismo, la ofrenda, el sacrificio vivo delante de la presencia del Señor. Aleluya. Era ese olor fragante delante de su altar. El ungüento fue derramado hace casi 2000 años en el madero del sacrificio. Los clavos traspasaron el vaso que contenía el precioso ungüento, aleluya, extendiéndose de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pero sabes, muchas veces ese olor, ese ungüento que Dios ha querido derramar sobre tu vida y sobre mi vida, no siquiera alcanza a los de nuestra casa. Muchas veces a lo de nuestra cuadra, ni siquiera a lo de nuestro barrio. ¿Cómo iremos a alcanzar ciudades enteras cuando Él nos encomendó que iríamos hasta los confines de la tierra? Por eso es necesario que primero empecemos por ti y por mí, hermano. Es necesario que para ser discípulos, primero el vaso sea limpiado desde adentro, para que pueda emanar hacia afuera lo que el Señor quiere. En el nombre de Jesús, aleluya. ¿Cuál es tu olor hoy? ¿Cuál es tu olor hoy? Te digo, amado, si eres seguidor del mundo, destilas hedor de pecado, olores de inmundicia, de cautividad, necesitado de su sacrificio y su redención. Para aquel que me escucha y que tal vez no ha entregado su vida a Jesucristo, sabes, ese es el olor que hoy emana tu vida delante del altar de Dios. Un hedor de pecado, olores de inmundicia, de cautividad. Es necesario que lo que el Señor, que lo que Dios derramó sobre Jesucristo hoy sea vertido sobre tu vida, para que tú puedas emanar el olor de la santidad, el olor que sea agradable delante de la presencia del Señor y te pueda acercar a tu Padre que está en los cielos. Como seguidor del ungido, te digo en esta noche, sabes, en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, cuando el rey Saúl había ya defraudado al Señor, había ungido a otro varón. Ya había dicho de otro que iba a ser ungido. Y aún el mismo Samuel no quería en su corazón, pero ya el Señor tenía otro ya ungido. Dice, ahora mas tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Sabe? La obra de Dios no depende de ti ni de mí, no depende de hombres.
Porque la obra de Dios no depende de los hombres, depende del dueño de la obra, del Señor que está en lo alto, aleluya. Depende de Él. Y sabes, como seguidores de Jesucristo, como nuevas criaturas, perfeccionados en Cristo, como vírgenes del corazón, podemos caminar en su unción, teniendo el óleo del gozo en lugar de luto, el gozo de la salvación en lugar de hedor a pecado, porque aún dentro de la misma iglesia de Cristo es necesario que exista esta purificación, es necesario que nosotros de nuestras vestiduras podamos desprender olores a mirra, a aloe y acacia, que simbolizan los sufrimientos de Jesucristo, la sanidad que Él también emanó por donde Él iba. Es necesario saber cuál es el olor que hoy emana de tu vida. Si nos vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 51, versículo 2, versículos 7 y 17, habla de la limpieza y de la sanidad. A ti y a mí, hermano, nos toca pedirle al Señor que nos limpie, que nos sane. Nadie puede dar de lo que no tiene. Tú no puedes mezclar la unción de Dios con lo que está contaminado en tu vida, ni en mi vida. Tú tienes que permitir que el Padre te limpie. Y dice en la Escritura: lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, aleluya. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios, aleluya. Lo que tú y yo no podemos hacer, lo que tú y yo no podemos hacer, Dios sí puede hacerlo. Esa área de tu vida, esa área de mi vida que nosotros no podemos cambiar, Dios sí puede hacerlo. ¿Sabes? Ahora esa unción, dice la palabra, que la unción rompe el yugo. Lo que tú y yo necesitamos a entregarle al Señor, abrirlo. Porque dice que el que encubre su pecado no hallará misericordia. Por eso es necesario que vengamos a cara descubiertas, tal como somos, diciéndole: Padre, aquí estoy. Esto es lo que he hecho de mi vida. Esto es lo que te he escondido, Padre. Soy envidioso, soy mentiroso, soy rencoroso. Hoy necesito que tú me limpies, que tú tomes ese hisopo y dejes mis pecados más blancos que la nieve, aleluya. Hoy necesitamos cambiar el olor del cual emana de nuestra vida. Corazones que están heridos, corazones que así heridos quieren ministrar del Señor. No se puede, amado, porque Dios y el pecado no pueden convivir juntos, aleluya. Es necesario. Por eso esta palabra se enfoca mucho en el olor, porque el olor atrae, hermano. El olor atrae, pero también aleja. Dependiendo del tipo de olor que tú estás percibiendo, asimismo es como tú puedes atraer vidas a Cristo, pero también puedes hacer que repudien el evangelio, que repudien a Cristo, que repudien el plan de salvación de Dios, aleluya. Finalmente, hermano, dice: el olor de Jesús lo necesita el mundo. Es una responsabilidad. Mientras tú y yo muchas veces jugamos a los espirituales, tapando nuestros pecados, tapando nuestras impurezas, hay un mundo allá afuera que está sufriendo. Hay un mundo allá afuera que está necesitado de la presencia de Dios. Hay un mundo allá afuera que se pierde cada día. Almas que se suicidan, muchachas que están abortando y mueren en esas camillas, muchachas que se van de su casa y se prostituyen. Hay un mundo afuera destruyéndose a pedazos. Una sociedad que Dios ha colocado en tus manos y en mis manos, y que aún estamos peleando entre nosotros mismos. El Señor lo que quiere es que nuestras vidas sean limpias. Dice: el olor de Jesús lo necesita el mundo. A través del cristiano verdadero. En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14 y 17 dice la Escritura: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pero cuando es el olor de Cristo, no el olor de Pedro y de Juan, es el olor de Cristo el que debe emanar para que su evangelio crezca. Dice: el olor de su conocimiento. Pues no somos como muchos que mendran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte del Señor y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús, aleluya. Pero es por medio de nosotros que Dios quiere manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. Pero cuando es el olor de Cristo el que emana de tu vida y de mi vida, aleluya.